Compañeros senadores, hemos escuchado una participación cínica, mentirosa e irresponsable. Sin duda, su padre ha sido uno de los políticos más respetados que ha tenido el país. Si su padre viviera, seguro moriría de vergüenza. Señor secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, con su autorización, señor presidente, compañeros senadores. En el Senado de la República, secretario, se le reconoce este ejercicio de rendición de cuentas. El PRI es un partido que, fiel a sus principios, ha impulsado desde el Poder Legislativo los cambios en beneficio de los mexicanos. Esa transformación que urgía nuestro país y que con gran responsabilidad y altura de miras lidera el presidente Enrique Peña Nieto. Lo hacemos en la confianza de alcanzar un México más justo, igualitario, incluyente y de derechos. En este proceso transformador, los senadores del PRI hemos estado atentos a las exigencias de la ciudadanía y construyendo el acuerdo con los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara del Congreso. Reconocemos la suma de voluntades y esfuerzo entre poderes, órdenes de gobierno y el acompañamiento permanente de la sociedad. Debemos señalar que desde la Secretaría de Gobernación se escucha a todas las voces para destrabar conflictos que son naturales en toda sociedad democrática y se construyen acuerdos. No creemos, no confiamos en liderazgos unipersonales y visiones únicas. Así se lograron las transformaciones históricas que van a permitir a México insertarse a plenitud en el siglo XXI. Y es grave, y lo debo de señalar, que en un país democrático y plural, donde precede una etapa de acuerdos en los que han intervenido responsablemente los diversos partidos políticos representados en las cámaras, la oposición solo reclame la inseguridad cuando ellos son corresponsables en los estados que gobiernan y dado que la seguridad pública es una responsabilidad compartida. Detrás de su retórica se esconde la simulación, la perversidad, la mentira, el descaro y la incongruencia, puesto que muchos han sabido aprovechar los espacios que las coyunturas políticas les han presentado para ocupar los espacios que ahora tienen. Insisto, la incongruencia está en su discurso retórico, porque al mismo tiempo que hablan de democracia, son comparsa de la complacencia de liderazgos mesiánicos. Se apropian de un partido o grupo político para saciar sus afanes personales. Debo señalar que el uso de la inteligencia en tareas de seguridad no es escuchar por escuchar, o a cualquiera es utilizar una herramienta del Estado para garantizar la seguridad nacional y combatir al crimen organizado. El espionaje no es del Estado, el espionaje es de los particulares y el Estado lo sanciona. A quienes hoy critican sin fundamento al gobierno de la República, les recuerdo que hay quienes han solapado a personajes, por cierto, sujetos a investigación criminal por vínculos con la delincuencia organizada. Y es sorprendente escuchar la desfachatez
con el que reclama los condenables y sensibles hechos suscitados en Iguala a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa sucedidos en un gobierno municipal y estatal distinto, por cierto, al nuestro. Y si no, ahí está la hemeroteca. En la democracia se debaten las políticas públicas. Se señala en las instituciones los actos motivos de responsabilidad administrativa y penal, pero fundamentalmente se construyen acuerdos y se concilia en la política como ustedes lo hacen. Y eso es lo que México y su sociedad nos demanda. Y eso es lo que en el PRI procuramos constantemente. Transformaciones que estén en marcha y que a pesar de ese entorno internacional complejo y de las dificultades internas se mantienen condiciones de gobernabilidad en el país. Y debo señalar que en este sexenio México regresó a ser de los primeros 10 países receptores de turismo. Tenemos niveles históricamente altos de inversión extranjera y continuamos consolidando el crecimiento de nuestras exportaciones, aún con aquellas complejidades del comercio internacional. México, y lo señalo más puntual, ha recibido 156,000 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, flujo que representa el 28% más respecto de los sexenios anteriores y se coloca en la cifra más alta en la historia del país. Eso significa confianza, eso significa certidumbre jurídica para invertir en nuestro país. En el PRI estamos convencidos que de no haberse dado el paso histórico con la participación de todas las fuerzas políticas, y es un reconocimiento para todas, el Pacto por México, México estaría viviendo otra realidad. No ha sido sencillo, por el contrario, ha sido posible por la voluntad de diálogo, la disposición de trabajar de manera coordinada y corresponsable con todos y sin duda el impulso decidido de la participación ciudadana. En gran medida, señor secretario, es su capacidad de hacer buena política. Con usted al frente, la Secretaría de Gobernación ha recobrado relevancia como un espacio de inclusión, un espacio para la conciliación entre intereses diversos e incluso contrapuestos, y sobre todo para la adopción de compromisos y de acuerdo. Lo hemos visto en materia de seguridad, un tema que se politizó por muchos años. Y hay que señalarlo claramente que esto cambió en este gobierno. Durante los últimos 5 años se ha dado un respaldo decidido a las autoridades estatales y municipales sin reparar en colores partidistas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Federal se han desplegado en el territorio nacional para salvaguardar la vida y el patrimonio de los mexicanos, realizando principalmente tareas subsidiarias que no les corresponden. Actualmente ha sido el trabajo coordinado del Gobierno de la República con los estados, con el respaldo leal y patriótico de las fuerzas federales de seguridad y con la participación, lo subrayo, decidida de la sociedad, como se atienden los retos en materia de seguridad. Hacemos un llamado urgente a los gobiernos locales a redoblar los esfuerzos en esta materia. Coincidimos con usted, secretario, que es necesario en transitar a un nuevo modelo de formación, capacitación, coordinación y mando policial para garantizar mejores condiciones de seguridad pública, así como la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para determinar
y sin duda delimitar correctamente las funciones de las Fuerzas Armadas en esta tarea. Hemos observado la labor sin precedentes que se está realizando para enfrentar el problema de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva integral y con atención especializada para las víctimas. Pero yo pregunto, ¿qué están haciendo los estados? ¿Qué están haciendo sus gobiernos locales? Porque el reto aún es grande y complejo, por lo que reiteramos nuestro respaldo para profundizar estas acciones y hacemos ese llamado urgente a gobernadores, alcaldes, legisladores para poner un freno a la violencia de la mujer. Sin duda, debemos señalar que una vez más el Estado mexicano, a través de sus instituciones y de su gobierno, le dio prioridad al fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. Porque cuando hubo que actuar, se actuó y se hizo en coordinación institucional y de manera activa de la sociedad. Se atendió la emergencia con oportunidad y en un tiempo importante se inició la reconstrucción que hoy está en marcha. Por lo tanto, el gobierno demuestra capacidad y preparación de sus instituciones. Compañeros, los senadores de mi partido, seguiremos acompañando al gobierno de la República, porque hoy estamos seguros que se está garantizando en todo actos de autoridad el respeto a los derechos humanos con apego a la Constitución y a los tratados internacionales. Para ello, el Congreso de la Unión ha dotado de instrumentos sólidos a las instituciones para su aplicación, desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia, por citar alguno de ellos, demuestran la solidez y la fortaleza del Estado mexicano. De manera significativa, también el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, ha puesto de manera importante, de sobremanera, el tema de derechos humanos. Y nos ha acompañado a los senadores, a los diputados federales, a construir leyes que sean un instrumento eficaz para el acceso a las víctimas y medidas de ayuda, asistencia, así como a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. Debo señalar, para concluir, que lo mismo lo hemos hecho en materia de migración. Se ha cuidado y se ha fortalecido esta materia en la frontera sur, pero también estamos dentro de pocos días por firmar el Pacto Global de Migración y de Refugiados. Quiero, por último, ante esta situación de violencia generalizada que se ha vivido en el país a causa de una inadecuada política de seguridad de más de una década, se consideró necesario la intervención de las Fuerzas Armadas para recuperar la tranquilidad de los mexicanos. El Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Federal han contribuido al desarrollo y a la estabilidad de nuestra nación. A través de operaciones de patrullaje terrestre y aéreo, con el único objetivo de proporcionar seguridad al territorio nacional. No es extraño, y lo digo fuerte, que las Fuerzas Armadas de México sea la institución con mayor confianza, admiración y respeto por todos los mexicanos. Para ellos, nuestro más amplio y profundo reconocimiento. Señor secretario, ha sido enfático en todos los temas que integran la política interior,
Desde sus responsabilidades y en pleno uso de sus facultades, ha trabajado todos los días para que así sea. Sepa usted, señor secretario, que cuenta con el respaldo de los senadores del Partido Revolucionario Institucional en la importante tarea que tiene a su cargo, porque el compromiso del PRI es uno solo y se llama México. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz.